este proceso que estamos haciendo de estos live para generar acompañamiento en un punto crítico en la historia humana, un punto crítico que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, pero quiero que entiendan que este es el punto axial, o sea, para entenderlo bien, el 2020 es una imagen que es un espejo, es una imagen que habla del arquetipo 20 que se espeja a sí mismo. Por lo tanto, el arquetipo 20, en nosotros en medicina de geometría sagrada, nosotros siempre hablamos del arquetipo 20 a través de esta figurita que la ven en el centro, se llama icosaedro, o sea, 20 lados, 20 es un poliedro regular de 20 triángulos, y aquí vemos unos estrellamientos o estelaciones, también se le llaman. Y es bien parecido a la supuesta imagen viral del coronavirus, ¿no? Y entonces es bien interesante porque el 20 en la medicina ancestral también son los 20 aminoácidos esenciales, son nuestras 20 dedos de las manos, más los dedos de los pies, son 20. Y esos 20 aminoácidos esenciales, esos 20 kin mayas también, que son las 20, podríamos decir, las 20 improntas energéticas que tenemos los seres humanos, también nos hablan de un proceso bien interesante de construcción, ¿no? Son arquetipos de construcción de la conciencia. Y ese es el tema que vamos a ver hoy día. O sea, para entenderlo bien, dentro de la conciencia de este 2020, estamos hablando de que el arquetipo 20 se está enfrentando a un espejo. Por eso podemos dividir, y eso lo están viendo muchas personas, podemos dividir lo que va a acontecer después del 2020 y antes del 2020. Por eso este tema es importante entenderlo, porque si nosotros estamos en un año pivote, así se llama, un año bisagra, por así decirlo, es un año de mucho movimiento entre una línea temporal y otra línea temporal. Eso está ocurriendo a nivel masivo, pero también está ocurriendo a ti en lo interior. Entonces, no tengas miedo de que realmente va a aparecer una persona totalmente nueva después de este proceso. ¿En qué ámbitos? Cada uno tiene sus espacios, sus casas astrológicas. Algunos astrólogos dicen donde está Capricornio, es la casa donde te va a pegar el gran cambio en tu vida, y hay 12 escenarios donde puede ocurrir este proceso. Eso es algo muy individual que cada uno está encontrando. Independientemente de la casa que te toque, o lo consciente o inconsciente que estés de este proceso, el proceso está ocurriendo igual. Entonces, el proceso que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, el contacto con el cuerpo, el contacto con nuestras emociones, el contacto con la descodificación, una vez que nos hacemos que estas emociones aparezcan en nosotros, empezamos a entender que hay cosas que ya empezamos a dejar de lado. Y en esa deconstrucción, nosotros hablábamos ayer de esta fruta que se va pudriendo para que salga la semilla, ¿no? La semilla de la conciencia, la construcción de la conciencia es en el fondo un proceso que ocurre en la medida que vayamos soltando el pasado. O sea, aquel que va a construir realmente su destino de aquí en adelante tiene que ver con aquel que ha trabajado mucho en el soltar. Y el tema del aprendizaje de la conciencia es un tema, yo podría decir que es casi como la imagen especular, ¿no? Es casi al contrario de lo que nosotros nos han enseñado en términos educativos. En términos educativos, nosotros vemos a una persona que va de carencia hacia, si va a un curso es porque hay un carente, ¿no? Yo necesito información, por eso tomo un curso. Pero cuando yo tomo un curso de la conciencia, fíjense que pasa un fenómeno absolutamente contrario. Es la persona que te está diciendo, sí, perfecto, vas a adquirir nueva información, pero antes deshazte de la antigua. ¿Y qué es lo que uno tiene que deshacerse finalmente? Aquellas cosas que ya no son esenciales. No vibro con eso, no hay corazón en eso. Mi ego está puesto ahí, claro, lógico, y el ego siempre va a estar en la exposición de la experimentación de cosas, ¿no?
pero la desilusión es parte del proceso de la dilución, y la dilución es el proceso que es parte de este compost, ¿no es cierto?, donde se va a armar la nueva vida. Entonces no le tengamos miedo a esta disolución y a esta destrucción. En la construcción de la conciencia, nosotros tenemos que empezar a entender el proceso de que estamos viviendo en un año 2020. Este es un año bien especial, yo vengo hablando hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo en realidad, porque es un tema que lo tocamos nosotros en eh, cuando nosotros hablamos sobre la geometría de la chacana, que la chacana es una, se la voy a mostrar, la tengo por aquí. La chacana, ustedes la han visto, esta crucecita, ¿no es cierto?, que tiene 12 lados, 12, pero encierra un secreto enorme, porque la chacana también podríamos decir, un temporizador, ¿no? Una especie de figura geométrica que también nos está hablando de un proceso que se abrió el 2012, que iba a tomar 8 años, y ese proceso de 8 años nos iba a meter en una nueva distribución de la energía, y esto terminaba el 2020. O sea, del 2012, que ocurrió este gran proceso, ¿no es cierto?, en donde algunos creímos que iba a haber un cambio total y que se iba a destruir el planeta, algunos, ¿no es cierto?, hay hasta películas del 2012. No pasó nada en términos, podríamos decir, físicos, sociales, pero yo creo que lo que está pasando es que 8 años después estamos viviendo esa transición real de la conciencia. Del 2012 al 2020, muchos chamanes, muchos científicos incluso, y yo estaba hablando con muchos genetistas, nos han hablado de que hay un cambio de ADN efectivo en los seres humanos, y ese cambio de ADN es un cambio que no hay que tenerle mucho miedo a los cambios de ADN, porque los cambios de ADN son absolutamente normales. Los cambios virales producen cambios de ADN, mutaciones, ¿no? Y estas mutaciones despejan nuevas formas de comprensión en el ser humano y nuevas sensibilidades en el ser humano. A muchas personas se les están despertando las sensibilidades. A muchas personas están entrando en espacios donde la percepción del espacio-tiempo también empieza a cambiar. Mucha gente cree que está loca en el proceso. Esto es lo que algunos terapeutas llamamos síntomas de ascensión o síntomas de evolución. Y son sintomatologías muy diferentes a tener un proceso biológico entre medio. Muchas personas van a los médicos con diagnósticos muy erráticos, y los médicos no tienen más que verlo desde un punto de vista del estrés, de la sintomatología, también de lo que llaman ellos los síndromes idiopáticos, que es lo que es un síndrome idiopático en medicina normal, es un síndrome en donde no cabes dentro de lo, podríamos decir, el diagnóstico general, y en ese diagnóstico general hay un síndrome en donde no sabemos cómo se produce esto y tampoco sabemos cómo tratarlo, o sea, como no sabemos la causa, no sabemos tampoco la cura. Y en ese síndrome idiopático caben muchas enfermedades, muchas sintomatologías. Los síndromes, acuérdense, son múltiples sintomatologías puestas en un solo paquete. Uno de los síndromes más importantes es la fibromialgia, ¿no es cierto? Este síndrome en donde cada uno el cuerpo empieza a emitir una cantidad de dolores que tienen una característica, no son dolores solamente en un lugar, sino que se van diseminando y se van transportando según el espacio-tiempo. Tanto así que entras en una hipersensibilidad, y en esa hipersensibilidad entras en un síndrome de fatiga crónica, lógico, porque sostener el dolor tanto tiempo fatiga, y cuando decimos fatiga no decimos solamente la fatiga física, sino que viene el colapso de la depresión. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que le dan a estas personas? Ansiolíticos, antidepresivos, estabilizadores del ánimo, y también relajantes musculares y antiinflamatorios. Pero solo estamos haciendo paliativos. Cuando nosotros vemos ese tipo de síndromes dentro de un proceso evolutivo, adquieren una dimensión absolutamente diferente. En biodescodificación, la fibromialgia tiene que ver con las fibras
familiares, el dolor de las fibras familiares. Hablamos de gente que también posee un síndrome que se llama PAS. Fíjense el nombre, qué lindo y qué extraño ese síndrome. PAS significa personas altamente sensibles. Y el síndrome de PAS es un síndrome de alta sensibilidad en donde personas común y corriente empiezan a tener graves procesos de tolerancia no solo a la alimentación, sino que a los géneros, a los diferentes cambios de temperatura y a los cambios electromagnéticos. Una persona con síndrome PAS, o sea, ni hablar del 5G, ya el 3G los está afectando muchísimo. Es personas que tienen que apagar los celulares, apagar los diferentes lugares, porque si no, no pueden vivir en ese proceso. Entonces es muy importante que ustedes empiecen a entender cómo la vida va configurando procesos de cambio que tienen que ver con estas mutaciones del ADN. En esta mutación del ADN, desde el 2012 al 2020 se cerraba una ventana y los chamanes decían que en la ventana lo que se cerraba era el discernimiento del alma. El alma que quiere hacer el progreso y el alma que no quiere hacer el progreso. Chicos, ya su alma decidió. ¿Qué decidió el alma? ¡Wow! Ese es el gran tema que tendríamos que ver. ¿Qué significa que un alma ya decida hacer este traspaso de la conciencia y finalmente esta disolución del ego hacia la construcción de la nueva conciencia? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué están teniendo ustedes? No solo en términos físicos, sino que en términos como de comprensión, de entendimiento. ¿Qué han entendido en este proceso del confinamiento? ¿Cuáles son las respuestas que andamos buscando? ¿Están allá afuera realmente o solamente lo que hay afuera son guías para encontrarnos? ¿No están hartos de que les den soluciones sin tener el encuentro de una certeza interior? Aquí está diciendo Vilma, la paz interior. Sí, te está brindando una paz. Algunos dicen la conquista del tiempo. Otros dicen la conquista de que la relación no depende del físico, sino que la relación es una experiencia interior que tengo con un otro. Algunos están hablando de que, miren, Silvia dice, no hay certeza de nada. No hay certeza de nada. Entonces, ¿qué es lo que llevo? ¿Hacia dónde tiene que llevar mi mirada? Hacia el viaje interior. Exactamente. ¿Cómo puedo estar en paz? Bien, está muy bonita la respuesta. ¿Cómo puedo estar en paz con la no certeza? O sea, buscar la profundidad. Claro. Pero ¿cuál era mi profundidad? ¿Cuál era mi profundidad? Ese es el tema. Mi profundidad era hundirme nuevamente en mi sistema de creencias religioso. Mi profundidad está en entregarme en el otro. Esto es importante. ¿Cuál es la profundidad? Chicos, las respuestas son múltiples, pero tienen un común denominador. Un común denominador. Son el nuevo mapa de la conciencia. Esto es lo que está haciendo. Estamos boceteando la nueva conciencia personal que va a agregarse a la nueva conciencia mundial. Entonces es interesante porque como que llegó el momento de ser verdaderos con nosotros mismos. Y ser verdadero con nosotros mismos significa lo que habíamos hablado, ¿no? Primero, el contacto con el cuerpo. Segundo, el contacto con nuestra emoción tal cual es. Algunos me dijeron ayer que me había emocionado. Y sí, me había emocionado. Y se quedaron como impresionados. Algunos me mandaron incluso, y yo lo agradezco mucho, como, no, ánimo, no te preocupes, todo va a estar bien. Sí, y más que nada tiene que ver con que mi yo emocional tiene que salir para que yo realmente vea qué hay dentro. Si yo no hago ese espacio-tiempo para que ocurra ese proceso interior, no voy a entender nada, entonces no estoy construyendo nada. ¿Mm?
Ese es el gran tema. El encuentro con el verdadero ser, dice ahí. ¿Cuál es el verdadero ser? ¿Quién estaba más en contacto con mi verdadero ser? Mi infancia. Me voy a mi infancia, voy a mi infancia. Voy y rescato la infancia. Mucha gente me ha dicho que han tenido sueños con la infancia, con el pasado. Es como que este confinamiento los ha llevado a los pendientes. Mucha gente ha tenido extrañas sensaciones de nostalgia frente a otros tiempos y a otros espacios. Como que mi conciencia es llevada hacia quizás vidas pasadas, donde no solo ocurrieron procesos que quizás quedaron pendientes, sino que quizás estoy llevándome a mí mismo al rescate de información para construir la nueva conciencia. O sea, los ladrillos de la nueva conciencia comienzan con el recuerdo de mí mismo. Y son pequeños trozos, pequeños símbolos, como hablábamos ayer, pequeñas señales que nos dan el encuentro hacia nosotros mismos. Estas pequeñas señales que están rodeándonos, como hablábamos ayer, no sé si encontraron las señales en su propio departamento, en su propio piso, en su propio hogar. Están ahí siempre rodeándonos, pero nosotros estamos muy ciegos en el proceso de desconectarnos del presente. La desconexión del presente es normal, tranquilos. Es parte del proceso de lo que llamamos nosotros ego. Pero el ego es un constructo que está hecho para la supervivencia, por eso es muy importante que esté el ego. Pero lo más importante es que el ego se ponga en el lugar donde tiene que estar, ¿no? Y el ego te tiene que poner en un lugar suave, en un lugar secundario, por así decirlo, de la conciencia. Si el ego toma el poder, si yo continuamente estoy en el pasado o continuamente estoy proyectando hacia el presente, perdón, hacia el futuro. El presente es la presencia donde yo puedo entender ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que me está pasando ahora? Miren sus manos. ¿Duelen sus manos? Conecten con sus manos. ¿Están sudorosas? ¿Están frías? Miren las sensaciones corporales. Ahora vayamos a la emoción. ¿Qué está expresando mis manos en estos momentos? Mis manos, y solamente les pido que cierren los ojos y conecten. ¿Mis manos quieren dar o mis manos quieren recibir? ¿Están activas hacia un yang, que quieren construir algo, o quieren recibir algo? A ver, si abren los ojos un poquito, lo van a ver. Si yo pongo mis manos así, ¿hay más emoción que si pongo mis manos así? Si pongo mis manos así, son receptivas. Entonces yo cierro el ojo y me pregunto interiormente, si mis manos están en receptividad, ¿qué necesito recibir de la vida? Y si mis manos están más activas, mi corazón se activa más, con las manos hacia abajo, son una actividad de dar, ¿no? Entonces yo me hago esta pregunta, ¿qué es lo que quiero dar a la vida? Miren, con este simple juego de las manos, yo puedo entender el proceso donde está mi corazón, porque finalmente el proceso del presente y la presencia tiene que ver con la conexión con el corazón en términos de esta como sístole o diástole, ¿no es cierto? Está mi corazón en un proceso yin o en un proceso yang, ¿no? En ese yin que quiero dar, en ese yang, perdón, en ese yin que quiero recibir, en ese yang que quiero dar. Si estoy receptiva, como dice ahí Janet, pregúntate, ¿qué es lo que quiero recibir? Y si están iguales, si en los dos lados está ese proceso, yo estoy justamente haciendo un proceso de completud, en donde yo estoy dando y estoy recibiendo recíprocamente de la vida. Entonces, ¿qué quiero dar y qué quiero recibir en reciprocidad? Si yo siento esos dos lados al mismo tiempo, estoy entrando en un proceso, en un terciario, ¿no? A ver, lo vamos a ver acá. Ese proceso terciario
aquí lo ven, ¿no? Sístole, diástole, yin, yang, y esto es el proceso terciario, que es la ley de reciprocidad. Y la ley de reciprocidad es importantísimo porque es la tercera fase que siempre parece desapercibida para el ojo. Una de las cosas más interesantes de la construcción del universo es que si este es el padre y la madre, o sea, el yang y el yin, ¿no es cierto?, los atributos masculinos o femeninos del universo, hay un tercero que es la unificación, que es el hijo, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no es cierto? Exactamente como decía Totila, que es uno de los grandes maestros que tenemos que reivindicar aquí en Chile, y la reivindicación de estos maestros nos da a entender este proceso de los cuales las viejas tradiciones nos hablaban de la ley del 3. Cuando yo entro en ese espacio de reciprocidad, yo entro en un equilibrio frente a la vida. A veces, por eso, es importante que yo, en este momento, reciba para entrar a la reciprocidad o dé para entrar a la reciprocidad. Pero si estoy en la reciprocidad, estoy en un proceso súper equilibrador en donde yo voy a pedir a la vida exactamente lo que estoy dando. Y esto es interesante porque eso entra en un espacio que los antiguos, y sobre todo las medicinas cayahuayas, las medicinas andinas, lo tenían clarísimo, los antiguos hijos del sol, y le llamaban el Ai-Ni. Y el Ai-Ni es la ley de reciprocidad que hace que los seres humanos tengan la relación perfecta con la naturaleza, con sus vecinos, entre hombres y mujeres, con mi femenino y mi interior masculino. La ley de reciprocidad es una ley muy importante de equilibrio interior, es lo que sustenta finalmente la salud. Por eso la invitación también es que ustedes empiecen a entender dónde está el desequilibrio en la ley de reciprocidad. Y lo estamos viendo. Estamos viendo que en esta, y sitúense en esto, en esta clausura, en este enclaustramiento, en este retiro espiritual, ¿quién vino a tocar su puerta? ¿O cuántas veces tú tocaste la puerta de otras personas? Ahí tienen un cuento para encontrar la ley de reciprocidad. Finalmente, la extensión de esto es que nosotros no vamos a sanar nuestra ley de reciprocidad si no sanamos nuestra ley de reciprocidad con nosotros. La ley de reciprocidad con nosotros tiene que ver con hacerte esta pregunta. ¿Cuánto te has dado hoy día, Juan Pablo, de lo que realmente querías? De lo que realmente tu corazón te pedía. Y ese es un proceso que podemos ahora entenderlo, ahora que estamos un poco enclaustrados, ¿no? Quizás no en el silencio que deberíamos estar, o en el silencio mediático, ¿no? Yo como en mi vida había estado con tanta información, pero de alguna manera también tengo que tener mis espacios para encontrar este proceso, porque si no, no voy a poder construir la nueva conciencia, y no voy a poder ser gestor de una nueva conciencia. Yo no me imagino, esto en lo personal, yo no me imagino volviendo a la rutina antigua, donde me perdía en los tacos, en los tacos vehiculares, ¿no? En donde estaba horas yendo hacia un lado, en donde no podía tomarme un café con un amigo, en donde yo creo que ya la conciencia cambió en ese sentido. Y les tengo que decir algo súper personal, no sé si les está pasando esto, pero siento que ya mi presencia vale mucho más que antes. Por lo tanto, si mi presencia vale más que antes, yo ya sé con quién voy a discriminar, sé con quién voy a entrar en presencia y con quién no. Y eso es una ley muy bonita de reciprocidad, porque en este medio ambiente de instantaneidad queremos tenerlo todo, ¿no? Y que todos nos vean, y que todo, pero ¿dónde están los espacios íntimos? ¿Con quién quiero intimar finalmente? Mi intimidad, la valiosa carga de la intimidad tuya y la intimidad de otra persona.
Entonces, yo sé que hay mucha gente que estaba en ese proceso, que ya se sentía que tenía que estar en una especie de retiro de una sociedad que estaba volviéndose loquilla, ¿no? Ahora sí, estamos viviendo eso y tranquilos porque todavía queda locura, mucha locura, mucha locura. Eh, la gente está entrando en un proceso de, podríamos decir, de una, em, la palabra estoy buscándola, que es como un encuentro, un crash con la realidad. Y ese golpe, ese podríamos, colisión, exactamente, esa colisión con la realidad, es lo que ha hecho que nosotros nos golpeemos muy duramente, sabe, de que el caos, como dices tú ahí, el caos social en que estábamos viviendo, ya no es una condición que yo quiera participar activamente. Sí tengo que aceptar, ver qué hay ahí, qué me provoca el caos. Si es necesario, lo puedo experimentar en conciencia desde el observador para entender el caos, sí, por supuesto. Y veo la necesidad del caos porque es la deconstrucción de un antiguo sistema. La teoría de la biocibernética, que es el estudio de los sistemas vivos, dinámicos y vivos, uno de los temas importantes es ver cómo un sistema para entrar a un orden superior necesita colapsar en sí mismo, romperse, retransfigurarse para encontrar una nueva espiral de conciencia. Eso es una ley sistemática de la vida. Por lo tanto, no hay que tenerle tanto miedo a ese proceso. La gran locura del ego es que quiere que todo sea incrementalismo, ¿no? Entonces estábamos viendo que el plano económico era todo incrementalismo, queríamos subir, 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 crecer, crecer, crecer. Pero no entendemos que la vida misma, ustedes no han visto nunca una planta que crezca, 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 crezca. No. Hay un fenómeno también en la biología humana que se llama la apoptosis. La apoptosis celular es un proceso en donde las células normales, comunes y corrientes, muy sanitas, que están ahí, de repente de la nada, y están bien, están sanas, tienen un medio ambiente más o menos claro, vienen nutrientes y qué sé yo, y la célula implota, se autodestruye, y es como que se suicidara, entre comillas, y se muere. Y la medicina no puede entender por qué las células hacen apoptosis. Claro, porque dicen, si una célula está bien, hace una apoptosis. ¿Por qué? ¿Por qué no hace apoptosis una célula cancerígena? Sería lo ideal, ¿no? Y fíjense que uno de los temas más lindos es un gran biólogo que es... eh, bueno, ahí les voy a decir el nombre, que se me acaba de ir el nombre, que es un biólogo de la biología profunda. La trama de la vida se llama su libro. Y dice una cosa muy interesante, él dice, yo creo que la apoptosis es la ley del amor, donde una célula vieja se muere para darle espacio a las células nuevas que lleguen. Entonces miren qué interesante. Esa apoptosis genera de que usted no crezca, crezca, crezca y tenga 40 metros, 50 metros, le crezca la cabeza o la parte ósea gigante y siga creciendo su órgano y siga creciendo todo. No, se mantiene la forma se mantiene a través de la apoptosis. Por lo tanto, la apoptosis también es un acto muy generoso de amor biológico. ¿Cuántos de nosotros queremos estar ahí en la cumbre, conseguir la cumbre y estar ahí? Entonces yo veo a los grandes personajes, ¿no es cierto? A los Rockefeller, veo a los Bill Gates, a todos los seres que están ahí tratando, hombres ya sesentones, setentones, ya que quieren seguir en la cúspide de su ego, en la torre, sin hacer la apoptosis y decir que si ese es ese es el momento del retiro, ¿no? El retiro es la maravillosa
experiencia de soltar para que vengan las nuevas generaciones y renueven la conciencia global. Pero no, el mundo está anciano y anciano de creencias, de sistemas que ya no está haciendo ese proceso. Sí, exactamente, la idea de la biología de Maturana, del amor. La biología es amor. Entonces, en la reflexión de la biología está el amor implícito de dejar caer los sistemas. Entonces, dejemos caer el sistema nomás, no nos queda otra. Es que ya estaba ocurriendo, los millennials ya no querían este sistema, los ninis, ¿no? Ni me caso, ni trabajo, ni quiero participar del sistema. Ese cuento que nos decían que era todo, estos inadaptados jóvenes que no quieren participar de nada, es que, ¿para qué quieres participar de algo que huele a podrido? Y ese era el tema, ¿no es cierto? Entonces para nosotros era como inconcebible, yo tengo 51 años, y vengo de otra generación, ¿no? Y de esa generación uno decía, oye, estos chicos indolentes, millennials, que no quieren participar en nada. Pero es que ese es el proceso. ¿Para qué voy a participar de una sociedad que no me está dando íntimas respuestas? Por eso estamos en este proceso, exactamente como dice ahí. Lo viejo no terminó de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y esa es la bisagra, el 2020. Por eso esto es un año extraño, es un año de interfase. Se los muestro, ahí estamos. Aquí estamos, chicos. En la destrucción de un viejo paradigma y la construcción de un nuevo paradigma. ¿Cuál es el nuevo paradigma que quiero? ¿Cómo sé que el nuevo paradigma no es destructivo de mi esencia? Bueno, este es el lugar donde yo me conecto con lo que yo quiero hacer. Por eso, este es un lugar muy íntimo, muy íntimo. Es un lugar de intimidad brutal, es un corazón que entra en nosotros y empieza a refrescarnos la memoria interior de ese niño y esa niña que tenía claro qué vino a hacer. La gran pregunta, ¿para qué te enviaste a esta vida? ¿Para qué? Entonces, esta es la navegación en este año. Yo les pido que escriban. Yo les pido que graben las ideas de este año, en este año. Después verán en 5 o 6 años más qué es lo que pasó en este año. Pero es muy importante que ahora lleguen a este espacio pequeñito, muy pequeñito, muy importante. Entonces, esa es la construcción de la conciencia. La construcción de la conciencia es dejar que abrazarnos por estos arquetipos que nos están dando y mostrando información. Por eso más que nunca necesitamos todos el reencuentro con lo arquetípico, ¿ya? En ese sentido, yo estoy muy feliz de pertenecer a una corriente de pensamiento de hombres y de mujeres de síntesis, que estamos haciendo un paradigma que están haciendo, y yo lo sé que ese es el paradigma, y el paradigma es retrovanguardista, ¿no? Es un paradigma donde nosotros estamos rescatando lo mejor del pasado para construir lo mejor del futuro. Y este paradigma retrovanguardista, que es de síntesis, es un paradigma tremendamente amoroso, porque quiere decir que los antiguos sí tenían la razón en muchas cosas, pero yo no se trata de transformarme en un indígena actualmente y ponerme una pluma e irme a vivir a la selva. No, yo tengo que vivir como un hombre tecnológico, un hombre que también está al tanto de las nuevas corrientes de pensamiento, de las últimas novedades, pero todas expuestas a dar respuestas reales, contextuales. Y esas respuestas reales y contextuales o ecológicas se llaman respuestas espirituales. Acuérdense siempre, así empezamos nuestros live. ¿Qué es el pensamiento espiritual? Es un pensamiento contextual. Es un pensamiento donde la conciencia es global porque entramos a una nueva ética. Y la ética, como dice mi querido profesor
Gastón Sublet, que tuve la gracia de tenerlo muchos años en la Universidad Católica, es este contexto, este hombre contextual, no del hombre que tiene que hacer el bien, sino que el hombre que entra en la ética del placer de ser el bien. Y luego ya no, ni siquiera es el placer de ser el bien, es que no te queda otra que ser un hombre contextual o un ser ecológico. Entonces entramos en ese nuevo paradigma. Miren qué lindo el nombre, alma racional, me encanta. Eso sí, es un alma racional, es el paradigma, ¿no?, del matrimonio entre el cielo y la tierra, decía William Blake, el poeta inglés. Es el paradigma en donde la ciencia y la mística, entran finalmente en este proceso. Entonces, hay mucha gente que está metida en esto. Hay muchos autores que están metidos en esto. El punto clave es la tolerancia. Donde ustedes vean intolerancia, hay juicio, y donde hay juicio hay ego. Salgan de ese proceso. No les sirve, no es esencial. Sí, les va a servir para la comidilla, ¿no? Para situarlos en un proceso, en una opinión social frente a la vida, pero finalmente no sirve a la conciencia, porque la conciencia es tremendamente unificadora. La base de la conciencia es la energía cohesionante del amor, que es una energía que tiene la siguiente característica: te une y a la vez te libera de todos. Yo me uno a ti en el amor porque también me libero de ti y te libero de mí en el momento en que me uno en conciencia. Porque mi unión se basa en la libertad, no se basa en la necesidad. El ego necesita de ti y necesita del otro. Entonces entramos en esta fricción, en esta entropía, en donde nos friccionamos y en el juicio nos agotamos y nuestra experiencia humana termina siendo un agote. No, la vitalidad comienza en el amor y termina en el amor, esa es la única experiencia. Pero un amor que tiene diferentes niveles de conciencia. Entonces, cuidado, el amor empieza en niveles de necesidad básica para encontrarse al nivel de la libertad máxima. Entonces, una de las armas de construcción, podríamos decir, herramientas de construcción más hermosa es entrar en el no juicio. Declárate inocente, declara inocente a todos, cada cual está haciendo su proceso desde su nivel de conciencia. En la tolerancia está finalmente la conciencia implicada y vas a ver que tu vida va a tener algo muy lindo, como decía Confucio, relaciones simples son las relaciones conscientes. Así que les doy un abrazo gigantesco en este día especial, en este viernes, para que nosotros empecemos a tener varias misiones, ¿no? Este fin de semana van a tener varias cosas que pensar. Yo voy a estar trabajando con mi grupo de alumnos, algunos veo por ahí, y en ese grupo de alumnos nos estamos viendo el sábado y domingo. A los demás les digo, estamos súper agradecidos, se está inscribiendo gente a la formación todos los días, y nuestra formación tiene precios especiales para todos ustedes. Quedan 7 días dentro de los precios especiales, comenzamos el 14 de mayo, y pronto tendremos otro live, no sé cuándo porque esta semana que tengo que ver muchos pacientes también, así que vamos a ver cuándo lo vamos a hacer. No sé si van a ser todos los días, pero la buena noticia es que van a tener el curso de acceso al curso de introducción a la geometría sagrada, en donde ustedes van a tener en 4 partes, en 4 días especiales, van a tener acceso a información totalmente gratuita. Y por favor, láncenlo, métanse a las redes y compártanlo con la gente, porque tenemos que compartir el patrimonio de la humanidad perdido. Y el patrimonio de la humanidad perdido es la educación arquetípica, la educación de los arquetipos. Tenemos que volver a reconocerlos en nosotros,
para volver a aplicarlo a una vida coherente. Y así nosotros vamos a tener una vida espectacular. Y recuerden, todo, más allá de todo, siempre está la vida. Siempre. Así que les doy un mensaje precioso, que les vaya bien, les doy un agradecimiento, me encanta también que participemos, que estén dando sus opiniones, que estén dando, hay que entrar en este proceso de intercomunicación. ¿Y qué quieren que les diga? Un abrazo gigante, pronto nos estaremos viendo, aquellos que quieran entrar en la formación, mejor todavía, nos vamos a ver todos los jueves durante un año, imagínense, me van a tener ahí como vuelto loco, y los demás vamos a seguir haciendo procesos de live y masterclass para todos ustedes. Que les vaya súper bien, descansen mucho, tomen mucha agua, hagan ejercicio y sobre todo mímense, quiéranse mucho. Que les vaya muy bien, nos estamos viendo. Adiós, adiós a todos. Chao, chao, chao. Chao.